Paloma es una fenómena sobre temas vinculados al comercio, obviamente, a los precios, a los consumidores. Paloma, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Gonzalo, es mi nombre. Yo siempre me olvido eso cuando cito a algún entrevistado. Viste, lo saludo y no le digo ni quién soy. Bueno, Gonzalo, un gusto conocerte. Bueno, sos politóloga también, ¿no, Paloma? No lo soy, che, la verdad es que no terminé la carrera, la había abandonado hace unos años. Sí. Y el año pasado decidí retomarla para recibirme, me faltan 7 materias, pero bueno, todavía no tengo el título. Ya estamos igual. Bueno, sí, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. Claro, no me quiero apresurar, ya estamos, porque viste cómo es la vida, que después te surgen cosas, y bueno. Pero sí, la idea es recibirse algún día. Muy bien, bueno, Paloma, tema de la semana. Diego gentilmente nos acercó en tu contacto, dice, tengo a la persona indicada para charlar sobre este tema. Y sin lugar a dudas los precios transparentes han revolucionado y mucho. Por ejemplo, yo que soy un habitué de Mercado Libre, no tengo más el cuota sin interés cada vez que voy a tildar para hacer mis compras. Pero lo que quiero saber es cómo ha impactado esta primera semana de precios transparentes en los diferentes comercios y en el consumo de los argentinos. Mira, primero lo que podemos decir es que impactó de manera muy dispar, porque en la mayoría de los casos, de hecho, sacó inclusive un comunicado CAME en el día de hoy, los comercios no sabían de qué se trataba la medida y cómo aplicarla. Entonces hay mucho desconocimiento sobre qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora. El gobierno lo que dijo, y en ese sentido fue claro, pero nunca explicó cómo implementarlo, fue que de ahora en más ya no puede existir la consigna de cuotas sin interés. Claro. Por el hecho de que se entiende que las cuotas siempre tuvieron un financiamiento que pagaba tanto el comerciante con una retención como el consumidor con el costo financiero total, y que eso de alguna manera se inmiscuía, se disfrazaba dentro del precio de contado. Entonces se inflaban el precio de contado para de esa manera el comerciante poder incluirte ahí todo lo que le iba a cobrar la tarjeta de crédito a su persona. Bueno, eso ya no se puede hacer más, por eso en Mercado Libre ya no encontrás cuotas sin interés y no deberías encontrarlas en ningún comercio ya, sino que a partir de ahora tiene que haber un precio al contado, que es en efectivo o también en crédito o con tarjeta de débito en un solo pago, y otro precio si querés el financiamiento en diferentes cuotas. Claro. Por ejemplo, algo te salía 1.000, si vos lo querés, lo puedes pagar 1.000 con un pago de la tarjeta de crédito, pero si querés 12 cuotas, bueno, probablemente te empiece a salir 1.200. Paloma, con relación a ello, yo venía siguiendo algunos productos, ¿no? En las últimas semanas, principalmente en internet, y me imaginaba que con precios transparentes, por ahí, cuando tengamos la apertura, ya que fue en febrero, de este programa, digo, va a bajar un cachitito, porque si ya me lo están cobrando sin interés, evidentemente había un recargo. Pero eso no ocurrió. ¿Tiene que ocurrir? ¿Hay que reclamarlo? ¿Cómo es el tema? Bueno, eso es el tema, eso es lo que esperaba el gobierno, ¿no? Que de alguna manera baje el precio de los productos para el costo contado, para el costo en un pago, y en el financiamiento, bueno, subiera un poco, lo cual le serviría sobre todo al gobierno para bajar los índices de inflación, porque recordemos que el gobierno, para manejar los índices del INDEC, no tiene en cuenta ni promociones ni financiamiento, sino simplemente el precio que se paga en contado. Bueno, eso es lo que no sucedió hasta ahora, digamos que es un objetivo que no se sabe hasta lograr. Mira, ayer salió anteayer, no recuerdo bien, salió un estudio de la consultora Elipsis, que es una consultora privada bastante seria y de hecho con estudios bastante afines al gobierno, con lo cual nadie la puede tildar de opositora, que decía que un análisis de casi 45.000 productos que hicieron en todo el país, nada más el 25% había bajado su precio al contado, y que la rebaja promedio de ese 25% era del 9%. O sea, bajaron muy pocos productos, y los que bajaron no bajaron en el sentido que supuestamente tiene la financiación bancaria, sino que bajaron muchísimo menos. Paloma, de hecho, sí. No, te quería consultar en esto de tal vez sacar las cuotas sin interés, ¿en dónde ves que puede afectar en primera instancia? Yo, por ejemplo, me vas a decir si estoy acertado o no, pensaba en el arranque de clases, ¿no? Ir a comprar guardapolvo, mochila y demás, y muchas veces usábamos el plástico para pagar en 12 cuotas, pero con esto se nos va mucho más el costo tal vez que tenemos para bancar una familia y los primeros días de clases. Sí, probablemente donde primero se fije va a ser en el consumo de la canasta escolar, y también sin lugar a dudas va a tener un impacto en lo que es la venta de línea blanca, electrodomésticos y las cosas que generalmente las familias suelen cuotear porque no tienen en
momento el efectivo, la capacidad de afrontar en un pago en 30 días, como nos ofrece la tarjeta de crédito, digamos. Claro. Yo creo que la primera consecuencia de esta medida va a ser una merma en el consumo, lo cual hace pensar si era un buen momento para aplicarla, porque ya venimos de un año 2016 donde el consumo fue bastante complicado y sufrió bastantes bajas. Yo creo que teóricamente esta medida es buena. O sea, tiene sentido dejar de esconder detrás de los precios los sistemas de financiamiento. El tema es si en el momento que está atravesando actualmente el país era el momento para hacerlo. Claro. O si había que esperar quizás un tiempo más hasta que repunte nuevamente o no el consumo. ¿Y por qué te digo? A mí me parece positiva porque en definitiva lo que se busca con esta medida es lo que recomendó la Comisión de Defensa de la Competencia ya hace bastante tiempo, acorde a la posición dominante del mercado que tiene Visa, que se llama Primax, pero bueno, la verdad que todos lo conocemos con el nombre comercial de Visa, que maneja el 85% del mercado. Entonces, ¿qué hace Visa? Bueno, le cobra a los comerciantes el porcentaje que ellos quieren de retención, porque total son una empresa monopólica que fija los precios. Lo que se busca con esta medida en definitiva es que en el largo plazo pueda haber mayor competencia en el mercado financiero y de esa manera bajen las tasas, tanto que le retienen a los comerciantes como lo pagamos los consumidores. Bueno, pero esto es en el largo plazo, estamos hablando de 1 año, 2 años. Entonces, en el corto plazo yo creo que las consecuencias van a ser sobre todo recesivas para el consumo. Palo, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo andas? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, te quería, nombraste la palabra bajar el consumo y un poco, me imagino el gobierno tiene miedo a esto, pero ¿cómo se comportó el usuario, ya haciendo más directamente el análisis de la persona? Cuando se acercó a los locales, vio las modificaciones, ¿se sabe ya un poco cómo fue esa reacción? ¿Sí se cuida y se espera un poco, veo qué hago? ¿O consume igual sabiendo que ahora todo tiene otra diferenciación? Y mira, estadísticas oficiales todavía no salieron, ni de consultoras privadas tampoco. Yo tuve la oportunidad de poder salir y hacer un par de entrevistas. Igualmente te estoy hablando de 15 personas, claro. No es significativo para nada. Sí. Pero al menos la percepción que yo pude obtener o relevar es que la gente se está absteniendo de consumir. Okay. Juntamente está diciendo, no puedo comprar porque si compro en cuotas me cobran más caro. O sea, para la persona que tiene la plata en el momento... Sí. O la que la puede tener en 30 días y comprarlo con un pago de tarjeta de crédito, la medida no cambió casi nada. Lo sumo lo que puedo hacer es que el producto les salga un poco más barato que antes. Digamos. Tal cual. No es problemático. El tema son las personas que no cuentan con la capacidad de pago en un pago, que estamos hablando de los sectores más perjudicados de la población, sí. Económicamente hablando, y esos son los que más perjudicados también se ven por esta medida. Y que tampoco van a comprar... No tiene para afrontar un pago, no le importa si le baja un 10% del precio del producto, no lo puede hacer igual y lo va a tener que cuotear y entonces le va a terminar saliendo más caro. Claro, aparte siempre van a consumir bienes que necesitan una heladera, que no podés vivir sin heladera, y no tanto algo de lujo, un viaje al exterior, que como decías vos, hay otra clase social que lo puede pagar de una y no tiene problema de la cuota. Claro, exactamente. Paloma, el gobierno realizó un control previo de precios, porque teniendo en cuenta que unas semanas antes ya se sabía que tenían que diferenciar el precio a contado y el con cuotas, puede que haya pasado que algunos comerciantes hayan aumentado antes de febrero, entonces vos terminás pagando más antes en el contado, o sea, te aumentan el precio de contado y además te aumentan después con cuotas. No sé si se entendió bien. Sí, bueno, eso también fue otro de los problemas que sucedió, ¿no? Contrario a lo que el gobierno esperaba, que es que bajen los precios, inclusive muchos comerciantes lo que hicieron fue la semana anterior a que entrara en vigencia el plan, lo subieron para el día que entrase en vigencia el plan, bajarlos de nuevo, pero en definitiva cobrarlo lo mismo o incluso a veces más que antes. De hecho, se habla de que aproximadamente un 10% de los productos, de nuevo, según este relevamiento, subieron su precio con la medida de precios transparentes en contado, lo cual no tiene ningún sentido y es simplemente otra viveza criolla más de la que estamos acostumbrados de parte del mercado, sobre todo de venta de electrodomésticos de Argentina, que al estar tan concentrado en pocas manos, también puede tener actitudes monopólicas, fijar precios y en definitiva hacer lo que quiere. El gobierno no está controlando, porque de hecho una de las banderas del gobierno es que ellos no quieren ser Guillermo Moreno. Ellos no creen en el control férreo de parte del Estado como quizás creía el exsecretario de Comercio, sino que tratan de alguna manera de actuar por otras medidas. Pero ahí, inclusive viendo que la reacción que está teniendo la medida no era la que ellos esperaban, han salido algunos funcionarios de segunda línea a decir que si los precios no bajan, esto puede estar siendo por
una conducta monopólica de los mercados y que entonces van a hacer intervenir a la Comisión de Defensa de la Competencia, como una amenaza a los comerciantes diciéndoles, bueno, ahora sí tenés que bajar los precios y si no te voy a hacer investigar. Claro. Lo cual no sería malo, ¿no? Porque la verdad es que con esta medida, si no bajan los precios, lo único, o sea, no hay nada positivo, no baja el precio para el que tiene contado, sube para el que te pagan cuotas, ya ni siquiera se podría estar hablando que beneficia a ningún sector de la población, sino que perjudica a los dos, cuando en verdad uno debiese pensar que las políticas económicas lo que debiesen hacer es beneficiar a los sectores más pobres. ¿Y está estipulada alguna multa en caso de que se corrobore que hayan aumentado? No, la multa, se habla, hay multas de hasta 5 millones de pesos, pero para aquellos comercios que no cumplan con la normativa de separar entre el precio contado y el precio financiado. Para aquellos comercios que suban los precios no está incluido dentro de la legislación posibles multas, porque no, tampoco está legislado que los tengan que bajar, digamos. Lo que hizo el gobierno fue un acuerdo de palabras, sobre todo con las casas de retail más importantes, de que los precios se iban a bajar y que algunas lo están cumpliendo y otras no. Con lo cual no se sabe qué va a pasar bien con aquellos comercios que hayan subido los precios o que no los hayan bajado directamente. Palo, te consulto sobre un poco las vacaciones. Ya estamos en febrero, pasó la temporada más alta, ya pasó enero, pasaron las fiestas. ¿Qué se supo, qué se sabe, qué informes hay sobre lo que fue el verano en la costa argentina en cuanto a usuarios y a consumos? Mira, los números que están arrojando de la temporada, al menos de enero, de la costa atlántica, son bastante pobres. Se está hablando de menores turistas que años anteriores y además sobre todo se habla que el turista gasta menos plata en esos destinos de lo que gastaba otros años. Producto también de que fue noticia, los precios de este año se dispararon tremendamente en la costa atlántica y casi que salía lo mismo irse 2 semanas a Mar del Plata que 2 semanas a Río de Janeiro. Claro. En ese sentido también fue mucho mayor la cantidad de turistas argentinos que visitaron Brasil que otros años. Y ahí no actuó como que la playa empezó a ser muy inhóspita para el público local. Palo, y ahí no actuó el gobierno con ninguna medida para cuidar un poco los precios de alquileres, o sea que también trasladándolo a lo que hablábamos antes, es difícil que cuide en un futuro lo de los electrodomésticos. Perdón, no se escuchó. Digo, que si el gobierno tampoco tuvo ninguna medida para cuidar un poco los precios de la costa, tampoco veo que para adelante cuide la venta de una heladera, el tema que hablábamos antes. Bueno, no es lo mismo. El gobierno cuenta algunas herramientas legales por las cuales puede interceder a la hora de los precios de los electrodomésticos, como esto de controlar que haya mayor competencia y por ende bajen los precios, o de poder controlar que no haya posición dominante del mercado, que ya los precios de la costa es más difícil de controlar. Si no, estaríamos hablando de una ley de regulación de alquileres. A mí me parecería fantástico. Me parece que de hecho el precio de los alquileres, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los aumentos que tuvieron en los últimos años son despiadados y ya se están volviendo impagables y las ciudades se están volviendo expulsivas, digamos, cada vez las metrópolis son más para personas que tienen plata y crecen los conurbanos de todas las ciudades de la Argentina, que son el desecho de las ciudades principales de gente que no llega a pagar el alquiler para vivir ahí. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de políticas, de control mucho más cerca. Y el gobierno ya ha dicho que su estilo no es controlar. Paloma, ahí cuando mencionabas tal vez esto de que el usuario empieza a consumir menos y a mirar un poco más. ¿Puede ser que en esta sintonía podemos localizar que tal vez las segundas, terceras marcas empiecen a crecer un poco más ante un mercado bastante complicado para acceder a un producto de primera línea? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, los dos datos, a mi entender, más relevantes de esta situación del año pasado son, por un lado, la que empieza a crecer la venta de los supermercados mayoristas para el público minorista, digamos. O sea, el supermayorista ya no es un lugar al que recurren solamente los almacenes o los comerciantes para proveerse de elementos para vender, sino que las mismas familias están recurriendo a este tipo de mercados porque saben que cuentan con precios mucho más baratos. Y el segundo síntoma es ese, que es la venta de segundas y hasta terceras marcas o marcas propias del supermercado, que son mucho más baratas y que en muchos casos, yo he tenido la oportunidad de comprobarlo fehacientemente, son exactamente los mismos productos que las primeras marcas. Lo único que hacen es cambiar el etiquetado y son mucho más baratos porque no invierten en una campaña de marketing o de publicidad que encarezca los productos. Imaginémonos para una fábrica, ¿no? Porque todos sabemos, por ejemplo, la principal marca de leche, que tiene 2 marcas inferiores, pero que la fabrican la misma fábrica con otro etiquetado. Claro.
para una empresa fabricar 3 calidades diferentes de leche es un proceso muy costoso, porque tiene que multiplicar por 3 toda su maquinaria productiva, sus trabajadores, sus análisis de laboratorio, digamos. Es un proceso complicado. Le es mucho más barato realizar directamente una única calidad. Claro, tal cual. Y el precio final que tienen los productos muchas veces no está atado a cuánto costó su fabricación en el proceso productivo, sino que está directamente orientado a diferentes estrategias de mercado de poder canalizar y entrar en diferentes estratos sociales. Tal cual. Digamos, la leche cara puede ser que sea la misma que la barata, simplemente están destinadas a diferente público y por eso vienen sus diferentes precios. Paloma, la última, te quiero agradecer obviamente la gentileza que tuviste de atendernos y de charlar un poco y conocer algo más sobre esto que es en lo que estamos peleando todos nosotros el día a día, cuando vamos a hacer las compras, en este caso, bueno, lo que fue, claro, los alquileres, un temazo también acá en una ciudad como la nuestra, que está a 100 kilómetros de Buenos Aires, pero que también es un tema. ¿Cuál es tu, no sé si decirlo pronóstico, pero qué es lo que ves para el resto del año en relación al consumo? ¿Puede llegar a mejorar si la aplicación de los precios transparentes realmente se hace como tiene que pasar? Mira, yo creo que los precios transparentes pueden llegar a influir en el consumo, en su baja o en su suba, pero creo que los datos fundamentales de este año van a ser la inflación y las paritarias. Digamos, el año pasado se deterioró mucho el poder adquisitivo del salario, producto de una inflación muy alta, producto también de una cantidad de despidos que tendieron entonces la puja del salario a la baja, y la verdad que se perdió el poder adquisitivo de la población y por ende bajó el consumo. La gente consume cuando tiene plata y deja de consumir cuando no tiene plata, digamos, no hay que hacer un máster en economía para ver eso, es un dato central, con lo cual si este año el salario le gana a la inflación, puede llegar a reactivarse el consumo, y si nuevamente la inflación le gana al salario, bueno, probablemente tengamos otro año con consumo en merma. Es muy rápido en febrero para poder aventurarnos por alguna de estas dos opciones, pero seguramente el cierre de paritarias que va a haber a fines de este mes o en marzo ya nos esté dando algunas pistas respecto al 2017. Bueno, te vamos a llamar de vuelta cuando cierren las paritarias, Paloma, entonces. Un gusto conversar con ustedes y quedamos en diálogo para cuando quieran. Muy bien, gracias. Paloma Boxer pasó por la mañana de Feria Americana Notón, palabra recontra autorizada, Paloma.